Ya, vamos a empezar la clase entonces, sería la cuarta clase. Vamos a hacer, esta clase ya tenemos todo listo para empezar a hablar de lo que son las funciones complejas. Entonces ya estamos entrando en terreno derecho, no sé cómo decir. Nada que ver, funciones complejas. Estamos entrando en lo que es propiamente tal tema más del curso, ¿no? ¿Cierto? Bueno, hasta el momento hemos visto un poco de álgebra, un poco de geometría, y ahora ya vamos a empezar a definir lo que son las funciones, de manera, hoy día sería la idea de llegar a las derivadas, por ejemplo. La derivada compleja, que no es exactamente igual a cómo son las derivadas en variable real, ¿cierto? Bueno, ¿qué es una función compleja? Una función compleja, f, vamos a escribirla como se suele escribir, como f de z. Bueno, es una regla, digamos, que asigna a cada número complejo de un cierto dominio o de una cierta región, le asigna otro número complejo, ¿cierto? Entonces, muchas veces, como la definición de función, es que cuando uno introduce un valor en esta regla, entonces tiene que obtener un resultado, ¿cierto? Pero bueno, muchas veces, al ser las funciones estar definidas como funciones inversas de otras funciones, en ocasiones, entonces f de z es tal que a cada z le asigna un valor complejo, ¿cierto? Eso sería una función compleja. Pero bueno, en ocasiones, al estar definidas como funciones inversas de otras funciones, las funciones complejas, entonces en ocasiones, al ser definidas, o de otra manera más arbitrarias quizás, al ser definidas como funciones inversas, aparecen las funciones, lo que vimos ya en el caso del argumento, que aparecen las funciones multivaluadas. Aparecen las funciones multivaluadas. Que es como una especie de aberración, ¿cierto? Porque una función, por definición, cuando uno lee los libros de teoría de conjuntos, por ejemplo, que son donde se define exactamente qué es una función, y bueno, es como una aberración decir que una función es multivaluada. Pero es una manera de generalizar el concepto, ¿cierto? Esto sucede, por ejemplo, en el caso del argumento, ¿cierto? El argumento de Z. Después vamos a ver que hay otra función ortogonal, la más importante probablemente sea el logaritmo, que es una función que es muy importante y también es multivaluada. Multivaluada, y también se le denomina en ocasiones multiforme. También una terminología que se utiliza. Multiforme. Entonces, veamos un par de ejemplos muy sencillos de lo que sería, por ejemplo, la acción de una función compleja. Entonces, por ejemplo, dado un número real z, yo puedo asignarle dos veces el valor de z, ¿cierto? Entonces acá uno puede inmediatamente determinar cuál es el dominio en el que está definida esta función, ¿cierto? O donde puede estar definida. Entonces, por ejemplo, la función 2z está definida en todo el plano complejo, ¿cierto? Está definida en todo el plano complejo. O la función, por ejemplo, e elevado a z, al valor absoluto de z.
la función exponencial, esta es una función real, ¿cierto? Aún no hemos definido la exponencial compleja, pero esto uno lo puede interpretar como una función real. Cualquier número complejo le puedo sacar el valor absoluto y puedo exponenciar ese valor, y también, por lo tanto, esto está definido en todo el plano complejo, ¿cierto? O asimismo una función del tipo 2i veces valor absoluto al cuadrado. También está definido en todo C. Sin embargo, por ejemplo, podemos tener funciones como z más 3i partido por z al cuadrado más 9, que son funciones que se indefinen cuando el denominador es 0. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá, claramente, esto va a dar un valor infinito cuando z sea igual a más o menos 3i, ¿cierto? Entonces, eso se dice que esta función está definida en todo el plano complejo, salvo los puntos más menos 3i. Es decir, tal cual sucede en variable real, ¿cierto? Hasta el momento no hay nada nuevo. Ahora, hay varias formas de expresar las funciones complejas. Por ejemplo, si tenemos la función w de z igual 2x más y más x menos y partido por x cuadrado más y al cuadrado. Aquí tengo esta función. Entonces esta función la puedo expresar ocupando, ya sea, bueno, acá no dije, está incompleto esto, donde z yo lo estoy definiendo como x más y, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá arriba, la función yo la expreso en función de la variable z, que es un número complejo. En cambio acá yo la expreso en función de las componentes reales e imaginarias del número z, ¿cierto? Entonces, son dos maneras equivalentes de expresar una función compleja. Yo podría eventualmente transformar esto a la notación z, ¿cierto? Y eso es fácil considerando que x, ¿cierto? No es otra cosa que z más z conjugado partido por 2, y es igual a z menos z conjugado partido por 2i. Entonces, si yo hago este reemplazo, ¿cierto? Acá arriba voy a obtener la función omega de z, pero ahora en función de z, ¿cierto? No en función de xi. Y esto nos lleva entonces a una expresión que es la expresión junto con la notación de z, la notación que más nos va a servir para entender estas funciones complejas es expresar la función compleja omega o w de z igual como una función real que depende de dos variables, x, y, más y de x, y, ¿cierto? Entonces esta es una manera, vamos a ponerla en un cuadradito, porque esta es una manera bastante estándar de representar una función compleja, que sería la suma de dos funciones reales. Una representa la parte real de la función y la otra representa la parte imaginaria de la función, y ambas dependen de la parte real e imaginaria del número complejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de acá, tendría yo que escribirlo en este ejemplo acá, si omega de w de z es igual a 2x más y más lo que aparece allá. Yo tendría que agrupar la parte real, 2x más x partido por x al cuadrado más y al cuadrado, más y veces, paréntesis, y menos y partido por x cuadrado más y al cuadrado.
¿cierto? Es la misma función que tengo acá, pero escrita en la notación u más ib. Entonces, en este caso, nuestro u de x, y sería igual a esto de acá, 2x más x partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Y el b de x, y sería igual a y menos y x cuadrado. Ojo, muy importante, u, b son reales, ¿okay? Son funciones de dos variables reales. Dependen de dos parámetros reales y dan como resultado algo real. ¿Okay? Eso tiene que quedar bien claro porque si no, no tiene sentido escribirlo de esa manera. O sea, cuando yo logre escribir la función de esa manera, recién ahí puedo decir que tengo mi u y que tengo mi b. Si hay un i por acá escondido en b, ya quiere decir que está mal escrito eso. ¿Okay? Entonces, esa es la definición, o las dos maneras más distintas maneras de expresar funciones. Estas son las maneras más estándar de expresar una función compleja. Entonces, como se trata de funciones complejas, estamos tratando con cosas que van desde una región bidimensional y nos llevan a otra región bidimensional, ¿cierto? Entonces, las funciones complejas son funciones que van desde el plano, ¿cierto? O una región del plano, y nos llevan eventualmente a otra región del plano, ¿cierto? Entonces, cuando simplemente al apreciar este dibujito, esto mediante f de z, ¿cierto? Este podría decirse que es el plano z y este es el plano w. O f de sí, está bien. Entonces, fíjense que ya al dibujar eso queda claro que graficar una función compleja no es algo trivial, ¿cierto? No es para nada, no es algo que se pueda hacer fácilmente en un pizarrón. Entonces, no nos vamos a adentrar en estos momentos en eso. Es un tema súper interesante. El graficar funciones complejas es un tema interesante en sí, pero lo vamos a dejar para más adelante si es que tenemos tiempo. Incluso hay libros. Por ejemplo, acá tengo un libro, lo saqué de ahí de la biblioteca Química, que es un libro bastante grande, dedicado a la parte visual del análisis complejo. Imagínense, un libro solo de eso. Es decir, que hay mucho que decir, mucho que interpretar y mucha geometría en las funciones complejas. Pero nosotros vamos a tratar de ir rápido porque este curso tiene como objetivo aprender más bien las aplicaciones para el cálculo, ¿cierto? Que el cálculo complejo nos va a servir para calcular integral y cosas que en física aparecen más recurrentemente. Más que entender tanto su geometría y visualmente en qué consiste. Sin embargo, podemos adelantar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplitos. Ejemplo, si tengo, por ejemplo, la función z al cuadrado. ¿Okay? Vamos a poner este nuestro primer ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo más o menos qué hace esta función? Bueno, yo por ejemplo puedo tomar una región, la región, por ejemplo, 0, 1, y 1 más i, ¿cierto? Este cuadrado de acá. Y más o menos estudiar qué le hace a esa región la acción de la función f de z o w igual z al cuadrado, ¿cierto? Ya esto es un problema, digamos, no es algo tan difícil, pero ya requiere de algún grado de cálculo, digamos, no es llegar a hacerlo. Por ejemplo, lo primero que uno podría hacer
es ver a dónde van a parar estos 4 puntitos, ¿cierto? Entonces, como esta es una función que es monótona, z al cuadrado, es decir, que no tiene singularidades, no tiene infinito, no tiene nada, digamos, que nos pueda hacer dudar de su comportamiento. Entonces, ahí me va a estar para tener una idea de a qué región se va esta región de acá, simplemente mapeando estos 4 puntos. Entonces, el 0 al cuadrado me va a dar 0, ¿cierto? Acá vamos a poner f de z, ¿cierto? El 0 al cuadrado me da 0, el 1 al cuadrado me da 1. Vamos a hacerlo más chiquitito por acá. 1, ¿cierto? El 1 más i al cuadrado, ¿cuánto me da? 1 más i al cuadrado, es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, que queda menos 1, más 2 veces el primero por el segundo, más 2i, ¿cierto? Entonces me queda 2i. Entonces este punto de acá fue a parar acá. 2i. Y el i al cuadrado es menos 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar los 4 puntos. Podemos ponerle nombre, ¿cierto? A, B, C, D. Se mapearon en estos puntos de acá. A, B, C, D. Si yo quisiera saber exactamente la forma que va a tener esta nueva figura, este cuadrado se va a deformar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer algo que vamos a aprender más adelante y que probablemente ustedes ya saben de cursos de cálculo, justamente, no es algo muy complejo, que yo tendría que parametrizar esta curva y ver cuál es el efecto de la función de esta curva. Esta curva es súper fácil porque es una curva que pasa solamente por los números reales de 0 a 1, ¿cierto? Acá. Entonces, al cuadrado no le pasa nada, ¿cierto? Si yo llevo el intervalo 0, 1, lo elevo al cuadrado, me va a dar el intervalo 0, 1. Después voy a tener que parametrizar esta curva de acá, ¿cierto? Para ver cuál va a ser la frontera de esta región. ¿Ok? Yo no quiero perder tiempo haciendo esto, lo podemos dejar de tarea. ¿Ok? Es bastante sencillo. Quizás tengan que usar algún programa para programar, para graficar, algo sencillo, una función, una raíz cuadrada o algo así. Entonces la vamos a dejar de tarea. Y el concepto clave acá, el concepto clave va a ser parametrizar. Bueno, ya sabemos que estos 4 puntos van a estos 4 puntos de acá, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que saber es a dónde van a parar estas curvitas. Para saber dónde van, al saber dónde van a parar esas curvitas ya vamos a tener esta región determinada. Y la clave para hacer eso es parametrizar las curvas del cuadrado. ¿Entienden el concepto de parametrizar, chicos? Lo vamos a explicar rápidamente. Por ejemplo, si yo tengo un círculo en el plano complejo o en el plano euclidiano, ¿cierto? Yo tengo un círculo. Ese círculo yo lo puedo describir mediante una ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Si el círculo de radio 1, ¿cierto? Esa es una manera que tengo yo de representar el círculo, ¿cierto? Esto es lo que se llama la geometría analítica, que me va a decir en el fondo que todas las soluciones de esta ecuación forman un círculo. Esa es una manera. Por otro lado,
yo también puedo parametrizar. Puedo ver esto ahora como una curva, ¿cierto? Como una curva que es recorrida por un objeto, ¿cierto? Y esto es una curva unidimensional, ¿cierto? Entonces basta un parámetro para parametrizar esta curva. Entonces, por ejemplo, si yo defino una función t coseno de t seno de t, y digo que el t va a ir entre 0 y 2pi, ¿cierto? Entonces fíjense que al hacer correr el t entre 0 y 2pi, yo voy a obtener el círculo. Entonces esto es una parametrización del círculo. ¿Okay? Me bastó un solo parámetro, porque es una curva de una dimensión. Acá también es solamente una dimensión, el borde es solamente una dimensión. Entonces, con un solo parámetro yo puedo parametrizar. ¿Okay? Entonces a eso nos referimos con la parametrización. Ahora, hay infinitas parametrizaciones que dan lugar a la misma curva. Eso también tiene que quedar claro, porque si yo, por ejemplo, hiciera acá t al cuadrado en vez de t, ¿cierto? El resultado geométrico sería el mismo, ¿cierto? Lo que cambiaría así sería la velocidad a la que recorrería esa curva. Iría más rápido en algunas partes, más lento en otras. Eso desde el punto de vista de la física no es difícil, o sea, ya nosotros estamos un poco acostumbrados a ver las cosas de esa manera. Entonces, eso, una tarea muy sencilla, simplemente para que planeen un poco en la casa de cuál es el significado de una función compleja. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es la definición de límites. Vamos a borrar todo esto. Esto igual lo vamos a tener que volver a escribir, pero vamos a borrar lo que está. Entonces, ahora vamos a definir lo que son los límites y la continuidad de funciones complejas. Esto lo vamos a hacer lo más rápido posible, porque esto es exactamente igual que lo que sucede en el cálculo real. ¿Okay? O sea, ustedes acá no tienen prácticamente que tener miedo de nada, tener simplemente cuidado nomás, pero en el fondo los conocimientos que tienen del cálculo real se aplican casi de manera transparente al cálculo complejo. Vamos a definir definición. Vamos a definir lo que es un límite. Dada f de z una función compleja y f de 0 una constante, y f de 0 una constante, entonces el límite cuando z tiende a z sub 0, así se lee esto, ¿cierto? De f de z, ese símbolo se lee de esa manera, es igual a f sub 0, si solo si, ¿cierto? Para todo esto es una definición que ustedes ya la han visto. Son definiciones que inicialmente parecen muy tediosas y después con el tiempo uno se va acostumbrando un poco. Si solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 también, ¿cierto? Acá hay que hacer la aclaración, ¿cierto? Que tanto epsilon como delta son números reales, porque bueno, estamos en variable compleja, entonces hay que especificar. Entonces, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que
tal que si la distancia entre z y el punto en donde estamos calculando el límite es menor que delta, el delta yo lo tengo que encontrar, ¿cierto? Entonces, la distancia entre la función y su límite será menor que epsilon. Es decir, el límite es el límite siempre y cuando la distancia entre la función evaluada cerca del límite y su límite, esa diferencia sea tan pequeña como yo quiera. ¿Okay? Yo siempre puedo encontrar, siempre me puedo acercar un poco más al límite, al punto límite, al punto donde estoy evaluando el límite, siempre me puedo acercar un poquito más, de manera de que la distancia entre la función y su límite sea tan pequeña como yo quiera. Es una definición muy, ¿cómo podría decir? Muy genérica, y es la definición aparentemente que después aparece en todo el análisis matemático, siempre se trabaja con esto, epsilon y delta, ¿cierto? Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Probablemente hoy día lleguemos justo a definir la derivada. No sé si alcancemos a hacer más que eso. Entonces, ejemplo. Entonces, ejemplo, vamos a demostrar que el límite cuando z tiende a i de z más i es igual a 2i. Entonces, en este caso, f de z, en la notación de la definición, f de z es z más i, f sub 0, el límite, que queremos ver si realmente el límite es 2i, z sub 0 sería igual a i, ¿cierto? El punto donde estamos hablando del límite. Entonces, dado un cierto epsilon, dado un epsilon mayor que 0, ¿por qué digo dado? Porque eso es la definición, ¿cierto? Cuando yo digo acá, para todo epsilon, quiere decir que uno se da un epsilon, y para ese epsilon yo puedo encontrar un punto z sub 0, tal que la distancia va a ser menor, la distancia entre la función y su límite va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos un epsilon mayor que 0, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar delta tal que, acá está el delta, z menos z sub 0 menos i menor que delta implique que f de z menos f sub 0 sea menor que epsilon. Entonces veamos, ¿en qué consiste el f de z menos el f sub 0? F de z no es otra cosa que z más i, pongámoslo explícitamente. Entonces, f de z menos f sub 0 es igual, nuestro f de z es z más i
y el f es f sub 0, el límite es 2i, ¿cierto? Entonces esto es igual a z menos i. A z menos i. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo un z tal que esta distancia sea menor, por ejemplo, que epsilon medios? Entonces elegimos delta igual epsilon medio. Es decir, que yo puedo encontrar acá, un z tal que la distancia entre z e i sea menor que epsilon medios. Porque yo me puedo acercar tanto como yo quiera al i, ¿cierto? Entonces, en ese caso, de esta desigualdad acá, yo voy a obtener que z menos i es menor que epsilon medios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, yo tengo que z menos i es exactamente igual que f de z menos f sub 0, ¿cierto? Por lo que tengo acá, Entonces, epsilon medio es obviamente menor que el epsilon inicial. Ahí elegí acá un delta igual a epsilon medio, justo este me sirve, por ejemplo, y tengo que la distancia entre la función y su límite para ese z que yo elegí, que me convenía, es menor que epsilon. Entonces, eso demuestra que yo siempre puedo encontrar un delta tal que la distancia entre la función y su límite es menor que un epsilon dado. Ahora nosotros no nos vamos a meter mucho con estas cosas. Yo lo encuentro bastante complicado, incluso un ejemplo tan sencillo me parece bastante... creo que estamos un poco acostumbrados a pensar en estos términos en física. Hacemos unos cursos al principio de nuestras carreras y después no lo vemos nunca más, entonces es normal que no se nos haga tan familiar. Pero de vez en cuando es bueno recordarlo, así que yo los invito a que revisen este tipo de ejemplos sencillos y que le den una vuelta. A ver, entonces, segundo ejemplo. Vamos a poner este ejemplo, primer ejemplo. Segundo ejemplo. Bueno, así igual que en cálculo real, los límites no siempre existen, ¿cierto? En cálculo real, si yo, por ejemplo, tengo una función que es discontinua, ¿cierto? Una función, por ejemplo, de ese tipo, ¿cómo puedo mostrar yo que el límite no existe? Vamos a poner f de x, ¿cierto? Cálculo real. Entonces acá en x sub 0 tenemos un punto de discontinuidad y el límite no existe. ¿Cómo puedo mostrar que no existe? Bueno, porque si yo me acerco por acá, obtengo un cierto valor para el límite, y si me acerco por acá, obtengo otro valor, ¿cierto? Entonces, acercándose por distintos puntos, obtengo distintos valores, por lo tanto, el límite no existe, ¿cierto? O sea, o mejor dicho, existe, no es único, ¿cierto? Sí, está bien, no existe, porque depende por dónde me acerque. Entonces, en cálculo complejo esto sucede, imagínense, si cuando tengo solamente dos direcciones para acercarme, ya hay casos de este tipo, en variable compleja yo lo tengo por cada punto, ¿cierto? Si ahora estoy en el plano complejo,
yo tengo infinitas maneras de acercarme a ese punto, ¿cierto? Entonces hay más posibilidades de que este límite no exista. Entonces veamos, por ejemplo, en el caso de la función f de z igual argumento de z. Este es un ejemplo clásico. Entonces, consiste en que, dado el plano complejo, x, y, entonces a cada punto del plano yo le asigno un argumento, ¿cierto? Incluso yo puedo pensar, porque esto es una función multivaluada, multiforme, entonces vamos a pensar solamente en el valor principal, ¿cierto? Que dijimos que iba entre menos pi y pi, ¿cierto? El valor principal de esa función. Entonces, para que no sea tan obvio que no existe el límite, vamos a pensar solamente en el valor principal. Acá, por ejemplo, para este valor, no hay ningún problema, yo encuentro el ángulo. Para este valor de acá, también yo encuentro el ángulo, ¿cierto? θ1, θ2. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero saber el valor sobre esta línea de acá? Esto habíamos dicho que el valor principal va entre menos θ y θ, ¿cierto? Incluyendo, entre menos pi y pi, ¿cierto? Incluyendo al pi y excluyendo al menos pi. Entonces, cuando yo quiera saber el límite, por ejemplo, de esa función para un punto dado en esta línea de acá, cuando yo me acerque por este lado, ese límite va a tender a el argumento de z para ese punto acá, va a tender a, ustedes quieren hacer un pequeño, va a tender al valor pi, ¿cierto? Entonces acá el argumento de z, vamos a ver simplemente una flechita, tiende a pi, ¿cierto? Sin embargo, si me acerco por este otro lado, el argumento de z tiende a menos pi, ¿cierto? Obviamente que en el punto mismo, el argumento, de acuerdo a cómo está definido por el principal, vale exactamente pi, ¿cierto? Para toda esta línea. Ese va a ser el argumento de toda esta línea. Sin embargo, cuando yo me acerco por este lado, el límite va a ser menos pi. Va a tender a menos pi. Ahora, como al acercarme por un lado y por el otro no da el mismo valor, entonces el límite no existe. ¿Ok? Entonces, eso es una regla general. Para que exista el límite tiene que ser único y yo tengo que poder acercarme por cualquier parte y el resultado tiene que ser el mismo. Si no, no tiene sentido hablar de límite. Entonces vemos inmediatamente que funciones como esta, argumento de z, ya tienen toda una línea acá en la que el límite no existe. Eso va a empezar a pasar con varias funciones. Otro ejemplo, tercer ejemplo, también un ejemplo, digamos, un poco aberrante, aunque sea un poco extremo decir esa palabra. F de z igual
x cuadrado más x partido por x más y veces y al cuadrado más y partido por x más y. Entonces veamos a qué tiende esta función cuando me acerco por i igual 0 y x, cuando me acerco por i igual 0, por acá, o por x igual 0. Entonces, ¿a qué tiende esta función cuando me acerco por i igual 0? Es decir, cuando digo me acerco por i igual 0, quiere decir que yo puedo llegar a evaluar i igual 0 acá. Me paro en esta línea, ¿cierto? En esta línea todos los i valen 0. Entonces, para i igual 0, f de z es igual a... Esta parte va a dar 0, y esto va a dar x cuadrado más x partido por x, ¿cierto? Que no es otra cosa que... O dejémoslo simplemente aquí. Entonces el límite, estamos viendo el límite cuando z tiende a 0. Es el límite que nos interesa, este punto de acá. ¿Cierto? Entonces el límite de f de z, cuando z tiende a 0, acercándome por todos los puntos en que i sea igual a 0, es igual a... ¿Cuánto vale ese límite? Yo diría que es 0, ¿cierto? Profe, pero ahí no quedaría 0 partido en 0. Claro, queda 0 partido en 0, pero esto es nada que ver igual, esto es, estamos hablando de este límite. Entonces esto me da x por x más 1 partido por x, ¿cierto? Y ahí daría 1. 1, entonces el límite es 1. Listo, tenemos, bueno, el límite está súper desordenado como lo escribí, la notación está horrible, pero, conclusión, el límite, cuando yo me acerco por acá, es igual a 1, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo así, ¿no? Hagamos el otro caso ahora. Cuando yo me acerco por el eje y, es decir, cuando x es igual a 0, ¿cierto? Pero, profe, una pregunta. ¿Sí? Recién, ¿por qué quedó en 1 si el X no estábamos acercando a 0 por el I, ¿o no? Sí, lo que pasa es que simplifiqué, lo hicimos muy desordenado. No, acá nos estábamos acercando por el X. A ver. Ah, ya, sí, sí. Nos estábamos Por eso acercando por I el igual X. 0. Claro, entonces el i igual 0, esta parte se fue, esto se fue, entonces nos quedó el límite. Vamos a escribirlo nuevo, porque está demasiado desordenado. Entonces fíjense que acá, volvamos a escribirlo de nuevo, para i igual 0, tenemos f de z igual x cuadrado más x partido por x, ¿cierto? Pero esto no es otra cosa que x factor de x más 1 partido por x, es decir, no es otra cosa que x más 1, ¿cierto? Entonces cuando llega al límite de que x tiende a 0, de esta función x más 1 me queda 1, ¿cierto? Es decir, cuando yo me acerco por acá. El otro caso, para x igual a 0, es decir, cuando yo me acerco por el eje
y tengo que f de z, fíjense que ahora lo que desaparece es esta parte de acá, eso me da 0, y acá me queda simplemente i veces i al cuadrado más i partido por i, ¿cierto? Que de nuevo yo puedo simplificar esta expresión y me queda i más 1, ¿cierto? Entonces ahora hacemos el límite cuando i tiende a 0 de i veces y más 1, me va a dar el número i. Entonces fíjense, 1 distinto de i, ¿cierto? Me acerco por el eje x, me da 1, me acerco por el eje y, me da i, y ambos valores son distintos, por lo tanto el límite no existe. Entonces, este es otro ejemplo en el que no existe el límite en z igual 0, ¿cierto? En los otros puntos no sabemos. Lo que sí sabemos es que en 0 no existe el límite, ¿cierto? Porque me acerco por un lado me da una cosa, y me acerco por otro y me da algo distinto. Entonces, ese era el último ejemplo de límite y es, bueno, simplemente son ejemplos que nos invitan a tener cuidado, ¿cierto? Entonces veamos ahora algunos teoremas que los vamos a simplemente enunciar. Los vamos a enunciar porque sus demostraciones son exactamente iguales que un cálculo real. Así que no vamos a caer en ese... No vamos a perder tiempo, entre comillas, perder tiempo, digo. El tiempo no se pierde. Menos en cuarentena, ¿cierto? Así que... Teoremas. Teorema 1. Estos son teoremas que nos van a permitir hacer operaciones de manera tranquila. Son un poco largos de escribir. No, este no es tan largo, pero este tiene harta información. Sea f sub 0, g sub 0, el límite o los límites, el límite cuando z tiende a z sub 0 de fz, gz, respectivamente, ¿cierto? Es decir, cuando z tiende a z sub 0, el límite de f de z es f sub 0, y cuando z tiende a z sub 0, el límite de g de z es g sub 0, ¿cierto? Entonces, bueno, si eso es así, entonces tenemos que la suma de los límites, perdón, el límite de la suma de las funciones, en ese mismo punto, f de z, esto es como lo esperable, ¿cierto? El límite de la suma de las funciones va a ser igual a la suma de los límites, f sub 0 más g sub 0. Es decir, se comporta bien. Si una función tiende en un punto a un cierto límite y otra función tiende a otro límite, entonces el límite de la suma de las funciones es la suma de los límites. Este es el primer resultado. Segundo resultado, como ustedes ya pueden imaginárselo, z tiende a z sub 0 del producto, ¿cierto?, de las funciones no va a ser otra cosa que el producto de los límites. F sub 0, F sub 0, y el límite de la división de f de z sobre g de z no va a ser otra cosa que f sub 0 sobre g sub 0. Obviamente hay que decir, siempre y cuando
¿cierto? Estamos dividiendo por algo, así que esto va a ser válido solamente cuando g de 0, g sub 0 sea distinto a 0, ¿cierto? Si el límite de uno de ellos es 0, ahí ya no tiene sentido dividir por 0. Teoremas. Teoremas esperables, ¿cierto? Ya son, en álgebra es muy similar, entonces el comportamiento de las funciones esperamos que tenga esas propiedades razonables. Ahora una definición. Ya tenemos la noción de límites, ahora vamos a definir la continuidad, ¿cierto? Que es un concepto súper importante en la matemática, ¿cierto? La continuidad. Y por si no lo recuerdan, la continuidad se define con los límites. W igual f de z es continua en z igual z sub 0 si se satisfacen estas dos condiciones. Primera condición, f en z de 0 está definido, es decir, tiene sentido pensar en esa función evaluada en ese punto. ¿Ok? Primera condición. Segunda condición, el límite de z tendiendo a z sub 0 de f de z es igual a f en z sub 0. O sea, la función tiene un cierto valor en el punto z sub 0, entonces si cuando yo me acerco a ese punto la función tiende a ese valor, entonces la función es continua. Contraejemplo, lo que vimos hace un ratito como función como la función que no cumplía, que yo me acercaba de distinta manera. Bueno, esa función ni siquiera tiene un límite bien definido. En la continuidad, el típico ejemplo vemos que es algo así, ¿cierto? Lo que dibujábamos recién. Entonces, incluso si acá yo defino en el punto de x sub 0, yo defino esta función y digo que tiene un cierto valor, entonces, como el límite está mal definido, entonces esa función no es continua, ¿cierto? La definición de continuidad. Entonces esto es importante, ¿cierto? Hay que tenerlo siempre presente. Y también, este era el teorema 1, ahora viene el teorema 2, que tiene que ver con las propiedades de la continuidad. También son teoremas que vamos a expresar y no vamos a demostrar. Si alguien tiene alguna duda cómo se demuestra, puede ir a algún libro de cálculo 1, ¿cierto? El Laposte o el Spivak, esos libros que ya son unos clásicos a esta altura. No sé, ¿con qué libro estudiaron ustedes cálculo 1? No me acuerdo yo cuál era. El Lausachi, me acuerdo que antiguamente hacían un libro rojo. Es el Lusacho, ¿no? Sí, pues había un libro rojo. De un profe de acá. Era bueno ese libro, tenía un montón de resultados. Era así, un gordo. Teorema 2. Entonces lo voy a poner un poco sucintamente, no está así con toda la exactitud de lo que debería ser denunciado el teorema, ¿cierto? Justamente porque son cosas ya conocidas. Sumas, productos de funciones
continuas son continuas. Si yo sumo dos funciones que son continuas en un punto, entonces la suma va a dar una nueva función que también es continua, ¿cierto? Obviamente, en el caso del cociente, siempre está la excepción, ¿cierto? Cociente, salvo cuando se anula el denominador, ¿cierto? Lo mismo que acá. O sea, yo el teorema lo tengo que aplicar razonablemente. Si el límite de esta función, o sea, si esta función es continua en un cierto punto, pero su valor es 0, obviamente el cociente no va a ser continuo, va a diverger, ¿cierto? O sea, entonces el cociente es algo cuando se anula el denominador. Esa es la primera parte del teorema. Segunda parte, vamos acá abajo, si nos cae. No nos cae. Vamos a ponerlo acá. Segunda parte del teorema. Si f de z yo lo escribo como u de x, y más i por b de x, y, es decir, parte real y parte imaginaria. Si esta función es continua en z0, ¿okay?, en un cierto punto, entonces, y de hecho eso es una doble implicancia, es decir, que para el otro lado también funciona, u de x, y b de x, y son continuas en z sub 0. Es súper importante este teorema. Es decir, que si yo tengo dos funciones continuas de dos variables, inmediatamente yo puedo construir una función compleja continua, ¿cierto? Si yo tengo una función compleja continua, sé que la parte real y la parte imaginaria también van a ser continuas. Es decir, en las dos direcciones. ¿Ok? Ese es el teorema. Y por último, ¿por qué acá dice D? Ah, me faltó. Este es el 3. Ahora acá cometí un pequeño error. Bueno, no es muy importante el orden. Pero en segundo lugar iba este teorema, que me lo salté. Que si, digamos, una función, esto es la composición simplemente, una función continua de una función continua es continua, okay. Coma, es continua. Entonces esto nos deja preparados para componer funciones continuas sin problemas, ¿cierto? Composición de funciones continuas. Ahí está, esta era la segunda parte del teorema, la tercera parte. Y la cuarta parte tiene que ver con el hecho de que si una función continua está definida en una cierta región cerrada, dice dos cosas este teorema. Dice que si una función es continua en una cierta región, entonces su valor absoluto también es continuo. Y si esa región es acotada y cerrada, entonces la función continua es acotada. Entonces, ¿cómo decimos esto? Dice, si f de z
es continua en R, entonces el valor absoluto también es continuo, f de z es continuo también. Y si además, si R, esta región, es acotada y cerrada, ¿qué quería decir que es acotada? Quiere decir que yo la puedo circunscribir por un círculo, ¿cierto? Un círculo grande como sea necesario. Entonces eso era que esa región era acotada, estamos en el plano complejo. Por eso hablamos de un círculo. Cerrada quiere decir que contiene sus puntos frontera, ¿cierto? Entonces, si esta región es acotada y cerrada, entonces fíjense que existe un m mayor que 0, un número positivo, tal que el valor absoluto de la función es menor que ese número positivo para todo z en la región. ¿Ok? Esto tiene su equivalente en cálculo real también, que es la afirmación de que una función continua en un intervalo cerrado alcanza su valor máximo, ¿cierto? Yo tengo una función, tengo un intervalo acá cerrado, ¿cierto? Y defino una función continua. Entonces yo sé que esa función alcanza su valor máximo. Acá es importante que sea, que sea un intervalo cerrado, ¿cierto? Porque si el intervalo es abierto, entonces esta función puede crecer asintóticamente y no alcanza su valor máximo, ¿cierto? Puede diverger justo en ese punto. Ya, entonces fíjense que con estos teoremas, ya nosotros tenemos la certeza, ¿cierto? Como yo puedo sumar funciones continuas y me dan funciones continuas, como yo puedo componer funciones continuas y el resultado son funciones continuas, entonces, consecuencia de este teorema, y esto ya sí que es importante, consecuencia de este teorema, entonces como z, f de z es una función continua, f de z es continua, solo me basta ese resultado, ¿cierto? Para afirmar ahora que los polinomios son funciones continuas. Los polinomios o las funciones racionales, ¿cierto? M, funciones racionales, son funciones continuas también. Claro, porque si la función f de z igual a z es continua, entonces yo puedo multiplicarla por un número complejo, también va a ser continua, después puedo elevarla, ¿cierto? Sucesivas veces, esto me va a dar un polinomio, sumar distintos polinomios, entonces todos los polinomios van a ser funciones continuas, y además yo puedo dividir un polinomio de grado n por otro polinomio de grado m, y también voy a obtener una función continua. Entonces, eso, obviamente, siempre que tengamos divisiones hay que ser salvo cuando q sub m de z sea igual a 0, ¿cierto? En esos casos ya no puedo hablar de continuidad. Entonces estamos listos con
el tema de la continuidad. Tenemos todo el aparataje, entonces ahora podemos pasar a la derivada, ¿cierto? A la derivada. Esto, ¿por qué vamos rápido con esta parte? Es porque, les vuelvo a repetir, esto se parece mucho a lo que aparece en cálculo complejo, ¿cierto? Entonces son cosas que, o sea, en cálculo real, en variable real. En variable real tenemos exactamente los mismos problemas. Entonces, no nos vamos a detener mucho en esto, ¿cierto? Ahora viene la derivada. Vamos a definir la derivada. Y esto ya empieza a ser más particular. Ya empieza a tener propiedades. Derivada compleja. Derivada compleja. ¿Cuánto llevamos de clases? A ver. Son las 10:50, ya. Sí. Entonces, vamos a definir la derivada f' en z sub 0, como siempre se ha definido la derivada, como el límite cuando z tiende a z sub 0 de f evaluado en z más. Mejor pongamos cuando delta z cuando delta z tiende a 0, delta z es un incremento, ¿cierto? El límite cuando f delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos, acá tenemos z0 menos f de z0 partido por delta z. Vamos a poner acá tres rayitas diciendo que esa es la definición de la derivada. Pero hay que decir que esa derivada existe. Sí, está bien definida. Si existe el límite, ¿cierto? Si existe ese límite. Cuando digo que exista me refiero a que sea único, que esté bien definido, que tenga todas las propiedades del límite, ¿cierto? Si es delta z puede ser un delta x o puede ser un delta y, por ejemplo, o me puedo acercar haciendo una curva, una espiral, cualquier cosa. Me puedo acercar de distintas maneras al punto porque estoy en un plano, ¿cierto? Entonces, si tengo un punto acá, me puedo acercar así, o me puedo acercar así, o me puedo acercar haciendo una curva, ¿cierto? Uno podría eventualmente inventar maneras de acercarse a un punto en una espiral o cualquier cosa. Entonces, de todas esas maneras que va a acercar al punto, este límite tiene que dar el mismo resultado. Si da el mismo resultado, entonces existe la derivada. Entonces tenemos también un teorema que también es análogo al cálculo real. Si existe la derivada en un punto, entonces, y esto es de implicancia en un solo sentido, ¿cierto? Entonces la función es continua en ese punto. Si existe la derivada en z sub 0, entonces la función es continua en z sub 0. Al igual que en cálculo real, la continuidad sola no implica la diferenciabilidad, ¿cierto? Una función puede ser continua y no diferenciable. El típico ejemplo es la función en cálculo real, es la función valor absoluto, ¿cierto? Por ejemplo,
Si yo tengo el valor absoluto de x, esto es un cálculo real, ¿cierto? Yo puedo graficar esta función, es algo así, ¿cierto? El valor absoluto. Entonces fíjense que por acá la derivada vale 1, f' de x igual a 1, acá, en esta región, y acá f' de x vale menos 1, ¿cierto? Entonces justo en este punto no hay, está mal definida la derivada, ¿cierto? Ese límite, el límite no existe. Entonces es un punto donde la función no es diferenciable. Sin embargo, es continua, ¿cierto? En ese punto la función es continua, no hay ninguna discontinuidad. Entonces, como vemos, la continuidad no implica la diferenciabilidad, pero si la función es diferenciable, eso sí implica la continuidad. Eso también es un teorema del cálculo, que tampoco vamos a demostrar, porque si no, este sería un curso de cálculo, nunca llegaríamos a variables complejas, ¿cierto? Entonces, como dijimos, existen infinitas, lo vamos a poner, ya lo dije, pero lo vamos a poner explícitamente, existen infinitas maneras de acercarse a z0. La derivada existe si su valor no depende de delta z. Delta z representa la manera de acercarse, ¿cierto? Entonces, si la derivada no depende de cómo me acerque, entonces puedo efectivamente decir que existe la derivada. Vamos a ver un ejemplo. Calculemos la derivada de la función f de z igual z a la n. Y vamos a decir que n es entero, positivo. ¿Ok? Esta es la demostración que hizo Newton de la derivada. O sea, tengo entendido, acá se ocupa la fórmula del binomio. Y tengo entendido que fue Newton quien encontró esa fórmula del binomio. Así que me imagino que fue como él demostró la existencia de la derivada de una función, de la función polinomial. La función polinomial más simple de todas, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la derivada. Calculemos la derivada. Calculemos la derivada. Entonces tenemos que calcular el f de z más delta z. Vamos a calcularlo para cualquier z sub 0, así que nos vamos a olvidar del subíndice 0, ¿cierto? Vamos a poner simplemente f de z. La derivada, entonces f de z más delta z es por definición z más delta z a la n. Vamos primero a construir esto de acá y después vamos a hacer el límite, ¿cierto? La f de z más o sea, z más z a la n, esto es igual a la suma desde n igual, perdón, desde i, vamos a inventar acá un índice, desde i igual 0 hasta n, del
número combinatorio NI no sé por qué puse X de Z a la I, ¿cierto? Por delta Z a la N menos I. ¿Está bien? Acá lo tengo al revés, pero es equivalente. Podría haber puesto el N menos I acá, ¿cierto? Eso es porque el número combinatorio este es simétrico, ¿cierto? Nos da el triángulo de Pascal. ¿Recuerdan de eso? Sí, más o menos. Esto cada tanto tienen que ir repasando estas cositas. ¿Eh? Incluso, ¿Debería ser Z sub 0 más delta Z? ¿O es Z nomás? claro, lo que decía es que vamos a calcular la derivada para todo Z sub 0. Entonces nos vamos a olvidar un poquito de este índice. Es como si yo pusiera Z por todas partes. ¿Ok? Ah, ya, sí. Realmente una manera de aliviar la notación. Y vamos a ver que el resultado, la derivada, esta derivada, bueno, ya sabemos el resultado de esto, ¿cierto? Si yo derivo esto, baja el n y me queda z a la n menos 1. Y ese resultado no depende del punto, la derivada es siempre igual. O sea, funcionalmente tiene la misma forma, funcional. Entonces, bueno, yo creo que acá efectivamente mejor hacerlo al revés. ¿Por qué hacerlo al revés? Porque este va a ser el que va a ser grande y este va a ser el que va a ir creciendo. ¿Ok? Porque el delta z es el que va a ser pequeño, ¿cierto? El que tiende a 0. Entonces, obviamente, no nos vamos a quedar con todos los términos del delta z, vamos a truncar la serie. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los primeros términos de esta serie? Para i igual 0, para i igual 0, esto va a ser n0, el primer término, z a la n, por delta z elevado a 0, ¿cierto? Que es igual a 1. Los vecinos están hablando muy fuerte, pues alcanzan a escucharlo, ¿no? Ya. Segundo término. Número combinatorio n1 por z a la n menos 1 por delta z elevado a 1, ¿cierto? Tercer término. n2 por z a la n menos 2 por delta z elevado a 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Así sucesivamente. Entonces ahora hacemos f de z para conseguir la derivada s de z más delta z menos f de z, ¿cierto? Entonces me va a quedar esto arriba menos z a la n. O antes de hacer eso, mejor veamos en qué consisten estos números. ¿Cuánto vale n0? 1. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale n1? ¿De acuerdo? N. N. Eso está bien. Yo lo habré tenido que calcular. Empecemos ya en esas cositas. Entonces ahora sí podemos hacer la resta, ¿cierto?
tenemos que f de z más delta z menos f de z es igual a esto que está acá, que es z a la n más n1, que es n por z a la n menos 1 delta z, más otros términos, menos, ¿cierto? Z a la n, que corresponde a esto. Entonces fíjense que este se va a ir, y me va a quedar n, z a la n menos 1 por delta z, más otra cosa acá, que va a tener delta z al cuadrado, y así va a ir creciendo en potencia de delta z, ¿cierto? Entonces ahora si yo divido por delta z, me queda f de z más delta z menos f de z partido por delta z, entonces me va a quedar n por z a la n menos 1, acá se va a ir este delta z porque dividí por delta z, más algo que va a tener delta z acá, ¿cierto? Más otros términos que van a tener potencias más grandes de delta z, ¿cierto? Entonces fíjense que al hacer el límite, si yo hago el límite de esto, el límite, hacemos límite cuando delta z tiende a 0, ¿cierto? Entonces van a desaparecer todos los delta z, ¿cierto? Saber este, y todos los sucesivos, y me va a quedar simplemente que la derivada en z es igual a n por z a la menos 1, ¿cierto? Que es el resultado archiconocido desde siempre, ¿cierto? Entonces, notemos que este cálculo que hicimos, notemos que el límite no depende de delta z. Eso es importante, ¿cierto? No depende de delta z, y eso es un indicio de que la derivada está bien definida. ¿Ok? Ahora son las 11:10. Yo no sé si alcancemos a ver lo que quiero ver ahora, que son las... No alcanzamos, de hecho, porque hay que hacer unos cálculos un poco largos. Esta clase dura hasta las 11:20, ¿no? Ya. Hasta las 11:10. ¿Cómo? Dura hasta las 11:10. ¿Cómo? Bueno, No alcancé a escuchar. que dura hasta las 11:10. Ah, dura hasta las 11:10. Que la clase dura hasta las 11, sí. Pero Claro, entonces la clase terminó. Ya. pues, si es corto, a lo mismo. Sí. Entonces lo dejamos hasta acá. Ya tenemos definida la derivada, y la próxima clase vamos a ver cuáles son las condiciones que tiene que cumplir U y B para que una función sea diferenciable en el plano complejo. ¿Ok? Son lo que se llaman las condiciones de Cauchy-Riemann. Perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el jueves. Ya, hasta luego. Ya, profe. Chao, Chao. amigos.